Buenos días para todos, qué bueno verlos de nuevo. Buenos días, amada iglesia. Hoy estamos otra vez en este domingo en nuestra prédica buscando nuevamente la palabra del Señor y quiero invitarlos a todos para comenzar a que incline su cabeza y vamos a orar. Padre de la gloria, gracias a Dios en esta mañana, gracias Señor por tu presencia. Gracias Padre porque no es casualidad que estemos acá, tú nos traes, nos guías porque siempre tienes un mensaje y una palabra para nosotros. Padre, ayúdenos a mirar que dentro de cada problema, dificultad, dentro de cada tormenta, estás tú, Señor, en el fondo, con un plan, buscando llevarnos a algún lugar. Permítenos ver siempre tu mano poderosa detrás de todo. Padre, bendícenos hoy, toca mi vida, mi corazón, la de mis hermanos, y que sea tu Espíritu Santo hablando a cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero pedirles, por favor, para comenzar, que busquemos Marcos 4. Vamos a leerlo del 35 al 41. Jesús calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Que el Señor bendiga su palabra. Quiero que le pongamos especial cuidado al versículo 39. Y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar, Calla, enmudece. Este relato de la tempestad que está en Marcos se encuentra también en Mateo y en Lucas. Pero es aquí en Marcos, y a mí me encanta mucho este relato, la única parte donde encontramos un relato más extenso y Marcos toma una nota muy importante, una palabra que Jesús dice que solo aparece en Marcos, no está en Mateo y en Lucas. El Señor Jesús se levanta y le dice a la tempestad, calla, enmudece. Es importante que sepamos de que el Evangelio de Marcos, escrito obviamente por Marcos, pero Marcos no fue un discípulo directo de Jesús. Marcos era discípulo del apóstol Pedro. Y fue un joven que estuvo mucho tiempo con él y lo acompañó y escuchó de voz de Pedro este relato. Entonces lo interesante es saber por qué para Pedro fue tan importante que en este relato y en este escrito que hacía Marcos quedara constancia de esa palabra de Jesús. Calla, enmudece. Como todas las palabras de Jesús tiene un significado profundo y es importante porque cuando tú vas a silenciar a alguien no le dices calla, enmudece. Solamente le dices cállate o enmudece. ¿Por qué esa doble orden? ¿Y cómo es posible que alguien se calle y su articulación o su posibilidad de hablar desaparezca? Quede enmudecido. ¿Por qué el apóstol Pedro quedó tan impresionado con eso? Y la respuesta es muy sencilla, por la autoridad y el poder con que Jesús hablaba. Solo una persona con una autoridad y un poder especial podría decirle a una tempestad, calla y enmudece. No solamente la tempestad se silenció, digamos que los truenos cesaron, los rayos, pero la lluvia podría haber seguido, o el mar podría haber seguido moviéndose. Calla y enmudece fue un silencio total, el mar quedó tranquilo, la luz volvió a salir. Fue como mostrarles el total control y el absoluto poder que Dios a través de Jesús siempre tiene sobre todas las cosas y sobre todo lo que acontece. Las tormentas siempre significan algo, significan problemas. Problemas en nuestra vida. A veces las tormentas que tenemos en nuestra vida son lloviznas pequeñas. Peleamos con la esposa, con el esposo, discusiones que no son importantes, cosas que sabemos que se van a arreglar sin mayor problema, que son pasajeras, algún problema en el trabajo, pero que uno sabe que no va a ser definitivo, cosas que de una u otra manera sabemos que las vamos a poder resolver. Pero hay otras situaciones donde los problemas son tsunamis. Son tormentas supremamente fuertes que nos angustian y nos asustan. Situaciones de separación,
problemas en la pareja que nos llevan a tomar decisiones de acabar con un matrimonio, cosas muy difíciles de manejar, cosas del trabajo, cosas con los hijos y lo peor de todo, enfrentarnos con la muerte, que pienso que de una u otra manera es la tormenta más fuerte que cualquier persona puede vivir. Y si algo nos ha acercado a la muerte en este tiempo, es la pandemia. El COVID-19, de una u otra manera, nos ha puesto de una manera diferente con la muerte y nos ha alterado nuestra vida totalmente. En los 49 años que tengo, pienso que esta pandemia, el COVID, es la tormenta más fuerte que yo he enfrentado y sé que es la tormenta más fuerte que ustedes han enfrentado. Como personas y como cristianos. Nada nos preparó para esto. Y esta es una tormenta que todavía no se acaba. Es una tormenta que se ha calmado un poco, que ha tomado descanso, pero tiene fuerza y todavía está para mucho rato más. Pero no se angustie, Jesús es esperanza y ya lo vamos a ver. Es un hecho y tenemos que aceptarlo, que de una u otra manera el COVID nos ha cambiado la vida totalmente. Hemos vuelto ya a una pseudo-normalidad. El gobierno municipal y el gobierno nacional ya decidieron que el estar todos encerrados, el estar guardados, el autocontrol, lo que había, pues la cuarentena, se suspende por razones económicas y es de entender que los trabajos están muy afectados y la parte económica está afectando a mucha gente, nos está afectando. Y se decidió abrir basados en la autorregulación, autocontrol. O sea que cada persona se cuide, evite, guarde distancia. Se pasó la responsabilidad civil a una responsabilidad individual. Dios mío. Si de algo carecemos los seres humanos es de autocontrol, y eso ya lo hemos hablado. Nos cuesta muchísimo autorregularnos. Hemos visto que ya la gente vuelve al trabajo, se vuelven los horarios, se volvió a los bares, se volvió a las discotecas, a los restaurantes. Incluso las cosas malas que tenía la ciudad también han vuelto. En redes sociales pude ver que, no me acuerdo si fue en el Parque del Perro o en la zona norte, donde los restaurantes volvieron a abrir, cumpliendo las normas de seguridad, la gente comiendo afuera, al aire libre. 2 personas en moto llegaron y atracaron a todos los que estaban ahí. Los ladrones han vuelto también. Y es tenaz que uno ve mucha gente diciendo o en redes sociales, no, es que si yo creo en Dios, entonces hay que salir, o si Dios me respalda. La Biblia dice que toda autoridad es puesta por Dios. Y si la Organización Mundial de la Salud nos dice que hay que cuidarnos y que esto no está controlado, hay que escuchar. Nos hemos relajado, porque eso hacemos siempre, relajarnos, somos muy irresponsables. Y tenemos una concepción muy infantil con respecto a los problemas. Si tú le preguntas a un niño que le tiene miedo a la oscuridad, te va a decir que él apaga la luz y se va rapidito al cuarto sin mirar atrás, porque mientras no voltee, atrás no hay nada. Y a veces nosotros hacemos lo mismo con los problemas. Yo salgo y hago mi vida y mientras yo no acepte que el COVID está, mientras yo no acepte que hay peligro, no lo va a haber. Y eso es muy irresponsable. Si algo nos ha dejado esta pandemia y nos deja y estamos, es que nos ha enfrentado con la muerte de una manera completamente diferente. Usted me va a decir que sí, las personas se mueren, está el cáncer, las enfermedades, los accidentes, pero en un 80 o 90% de las situaciones uno tenía tiempo de hablar con el familiar. Si se enfermaba de cáncer o alguna enfermedad terminal, había tiempo de hablar, de organizar el futuro, de despedirse. El COVID no te da esa situación. Una persona está bien, de un momento a otro se enferma y en 14, 15, 18 días máximo simplemente se muere. Totalmente restringido, no podemos despedirnos, no se le puede hacer un velorio, no se puede estar juntos. Esto nos ha enfrentado a la muerte de una manera muy diferente y nos ha puesto en una realidad que no nos gusta aceptar. Somos pasajeros, somos volubles y estamos supeditados y sometidos a la voluntad de Dios. Solo Dios tiene poder sobre la vida de cada uno de nosotros. No tenemos control sobre lo que pasa. Dios está en control. ¿Nos guste o no? En la Biblia se habla de tormentas. El pastor Rogelio nos hablaba de 3 tormentas hace unos domingos.
Y hoy quiero que miremos esta en específico, directamente. Volvamos por favor a Marcos 4. Había sido un día muy largo para Jesús. Había sido un día de exposición, de enseñanza, antes de subir a la barca para descansar y para estar con sus discípulos, estuvo enseñando a la gente que estaba con él. Y fueron fuertes enseñanzas. ¿Sobre qué enseñó? Enseñó sobre la parábola del sembrador. La parábola enseña claramente que la responsabilidad con respecto al reino de Dios y la recepción del evangelio no está en la siembra y no está en la semilla, está en el suelo del corazón del hombre. La parábola del sembrador nos enseña con claridad que lo importante, aparte del mensaje, es el corazón que esté dispuesto a recibirlo. Por muy bonito que sea mi mensaje, por mucho que lo adorne, por mucho que tenga festividad, si el corazón de la persona que lo escucha no es tierra buena, no está atento y no quiere, la semilla se va a dañar. La parábola de la lámpara debajo de la vasija, la idea clave de esta parábola es que la luz se revela, no se oculta. La luz aquí se interpreta como una referencia a Jesús y a su mensaje, la respuesta del creyente a este mensaje. El Señor Jesús aquí nos está diciendo que el mensaje que nos trae no es para tenerlo guardado como una luz especial, es para sacarlo fuera donde hay oscuridad. El mensaje del Señor es luz que debemos llevar, no ocultar. La siega venidera. La parábola representa al Señor Jesús predicando la palabra durante su ministerio público antes de regresar al cielo. La semilla sembrada empieza a crecer de forma misteriosa, tal vez imperceptible, pero victoriosa. Finalmente, después de un tiempo, no se sabe cuánto, se desarrolla una cosecha de verdaderos creyentes que son llevados al granero celestial. La siembra está y la siega vendrá, porque en el futuro todo lo que se ha hecho, a todo el que usted le ha hablado, todo el evangelismo que hayamos hecho, verá un futuro y verá una recompensa. Y finalmente la semilla de mostaza, que nos representa a nosotros. La parábola del grano de mostaza se refiere al desarrollo del reino de los cielos en el corazón de los hombres. Es progreso, evolución y desarrollo, de lo pequeño de la semilla a la más grande de las hortalizas. Si usted se fija en estas parábolas, 1, 2, 3, 4, para ser exactos, representan y de una u otra manera casi el 70 o el 80% de todo el mensaje evangelístico y de redención que Jesús trajo para todos nosotros. Imagínense lo importante de este tiempo que nos relata Marcos 4. El Señor Jesús le compartió a toda esa gente todo el ministerio de redención que Él traía y cómo Él iba a hacer la redención de todos ellos a través de su sacrificio, por parábolas. Porque el Señor les hablaba de manera que ellos pudieran entender y las parábolas les quedaban más fácil. Ahora, es muy importante que usted tenga en cuenta que Jesús no solamente le estaba hablando a la gente. ¿A quién más le estaba hablando? A los discípulos. El Señor Jesús les estaba predicando a ellos también y los estaba enseñando y entrenando para cuando ellos tuvieran que hablar y Jesús ya no estuviera entre ellos. ¿Qué les estaba enseñando a través de esas 4 parábolas? Les decía cómo tenían que tener su corazón para recibir el mensaje que Él les estaba dando, la parábola del sembrador. Con la lámpara les mostraba qué debían hacer con este mensaje, revelarlo, no ocultarlo y darlo al mundo para que llegase a nosotros. La siega venidera les mostraba que Jesús sabía y confiaba que aunque tal vez iba a demorar, si iba a tomar tiempo, la semilla iba a prosperar y a germinar en el corazón de todas las personas que escucharan este mensaje. Y finalmente la semilla de mostaza, que muestra al cristiano en progreso, madurando y creciendo para ser siervo, pasar de creyente a siervo, un cristiano desarrollado, una gran hortaliza. Ese mensaje de Jesús a los apóstoles también es un mensaje para nosotros. Esas 4 parábolas nos deben tocar y debemos ver en dónde estamos y para dónde vamos. Cae la noche. Jesús estaba cansado, mostrando su humanidad, estuvo todo el día hablando, todo el día predicando, seguramente hablando con algunos. Y si usted mira en el versículo 35 de Marcos 4, por favor, devuélvase, dice, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado.
¿Por qué Jesús les dijo, pasemos al otro lado? ¿Qué hay en esa frase? Jesús en realidad les está diciendo, vengan conmigo. Pasar al otro lado es dejar tu humanidad, tu carnalidad, el estar a la deriva para tomarte de la mano de Jesús, recibirlo como tu Señor y Salvador y pasar al otro lado, donde Dios quiere que estemos en la vida eterna con Él. El Señor les dice, vengan conmigo. Hay algo mejor de lo que ustedes conocen. Hay algo mejor de lo que ya han visto. Hay algo mejor al otro lado conmigo. Jesús también te dice esto a ti. Esta pandemia, esta situación que parece que no tiene remedio, va a pasar. Es pasajera, no es eterna. Tómate de la mano conmigo y pasemos al otro lado, porque siempre habrá algo mejor si estás tomado de la mano conmigo. La barca, como usted ya sabe, y nos lo han explicado muchas veces, representa tu vida. La barca eres tú, en esa barca, manejando dentro del mar que puede ser calmado cuando hay bendiciones y puede ser tormenta cuando hay prueba. Jesús va contigo y tú decides si llevas un Jesús dormido o un Jesús activo que está decidiendo y tomando decisiones, o un Jesús con el poder de calla y enmudece para solucionar los problemas y las tormentas que se te presenten. La barca nos habla de la comunión con Jesús, del pasaje seguro en ese viaje, pero sobre todo y lo más importante, de la promesa que el Señor estará con nosotros durante toda la tormenta. No es casualidad que Jesús les dijo, vamos a la barca. Él va a estar contigo todo el tiempo. La promesa es de que nada podrá impedir que lleguemos al otro lado. Nada de lo que suceda en esta tormenta, nada de lo que suceda en esta pandemia, nada de los problemas que tú crees que son insolucionables, te va a separar del plan que Jesús tiene contigo al otro lado de la mar, pasando la mar. El peligro producido por la tormenta, versículo 37. Veamos por favor el versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Anegar es una palabra que se utiliza cuando algo se está hundiendo. O sea, el agua era tanta, porque en todo barco, las personas que conocen de navegación, en los botes pequeños el agua siempre se entra, por filtraciones, pequeños huecos, y siempre hay un tarrito o una cuenca con el que se van sacando los excesos. Pero era tan fuerte la tempestad que el barco se estaba hundiendo, y obviamente los discípulos estaban asustados porque pensaban que iban a morir. Se levantó una gran tempestad de viento. La situación refleja fielmente lo que con mucha frecuencia ocurre en la vida del creyente. Los creyentes, como les decía ahora, vamos en ese mar y a veces tenemos tiempos de refrigerio espiritual. Un tiempo que en otras palabras, en otras prédicas que he tenido, yo le llamo los años de la bonanza, como el sueño que tenía Faraón y le contó a José, los 7 años de vacas flacas y los 7 años de vacas gordas. Siempre en la vida de todo cristiano hay un tiempo de bonanza o de refrigerio espiritual, que luego viene acompañado de un tiempo de tormenta o de prueba. Jesús sabía que se iba a levantar una terrible tempestad y sin embargo les hizo cruzar el mar en ese momento. ¿Por qué? Jesús, aunque estaba en humanidad, seguía siendo Dios. Él sabía que había tormenta. Pudo haberla detenido si hubiera querido, antes de que empezara. Haberle dicho a la naturaleza, no hay tormenta, me voy a subir a la barca y quiero estar tranquilo con los discípulos. El Señor sabía que iba a tormenta, pero se subió de todas maneras y fue con ellos. ¿Por qué? Porque las situaciones prácticas son la única forma adecuada de completar la enseñanza teórica. La enseñanza a través de las parábolas, la enseñanza que habían escuchado, Jesús diciéndoles que Él iba a estar y que había poder, que iban a crecer y que había bendición, tenía que ser puesta a prueba. Y Jesús decidió subirse con ellos y enfrentar la prueba con ellos. No los mandó solos. Y esto es muy importante. Jesús nunca te va a mandar solo a tu tormenta. Siempre va a ir contigo. Esto me recuerda mucho ese cuadro del que hemos hablado tantas veces, las huellas.
en que el cristiano va caminando por la playa con Jesús y se voltea y le dice a Jesús, Jesús, he notado que cuando caminamos dejamos huellas en la arena y siempre hay 2 pares de huellas, 4 pies. Pero en los momentos más horribles de mi vida, cuando más problemas he tenido, veo que solo hay un par de huellas, solo 2 pies. O sea que tú me has dejado solo. Y Jesús lo mira y le dice, no, hijo mío, te amo tanto que cuando has tenido los problemas más tenaces en tu vida, cuando las tormentas más fuertes te han tocado, cuando más mal has estado, yo te llevo cargado. Por eso solo ves mis huellas en la arena, porque yo te llevo en mis brazos. Si eso no muestra el amor de Dios hacia nosotros, no sé qué más podrá. Y si eso no te muestra a ti cómo te ama el Señor Jesús, no sé qué más te puedo decir. La prueba es necesaria. A nosotros nos gusta hacer los niveles, mi experiencia con Dios y los cursos, y nos gusta hablar de fe y orar, pero nuestra fe debe ser puesta a prueba. Para poder crecer, digámoslo así, para avanzar de nivel, tenemos que tener pruebas para poder crecer. Tenemos que probar la fe y aprender a creer. ¿Y cómo nos cuesta? Hemos visto milagros, hemos visto cosas grandes, hemos visto la obra del Señor de manera increíble, pero siempre dudamos ante el primer problema, ante el primer chubasco, ante la primera agüita, ya nos asustamos. Toda tormenta se presenta por una razón y toda tormenta viene con bendición, porque al final de la tormenta llegamos al otro lado y está la bendición de Dios. Solamente a través de la prueba se puede completar la enseñanza teórica. Ahora, ¿tendrían los discípulos la fe necesaria para esta prueba que el Señor les estaba poniendo? ¿Será que los discípulos estaban preparados? Aparentemente, cuando leemos Marcos 4, podemos decir que no, pero Jesús sabía que sí. Y Jesús sabe que tú también estás preparado para esta tormenta. No sé por qué estás pasando en este momento. No sé qué ha tocado tu vida. A lo mejor te estás enfrentando a la situación más difícil que un ser humano puede afrontar, que es perder un ser querido. La muerte es, de todas maneras, la situación de estrés más fuerte que un ser humano puede enfrentar. Y tal vez te cuestionas por qué Dios ha tomado decisiones, por qué se ha llevado tal vez a un hermano, a un amigo, a alguien muy especial. El Señor sabe por qué hace sus cosas y tal vez ese será el tiempo. Pero sabe también y no te va a dejar solo. Y si eres tú esa persona, el Señor está contigo, te tiene tomado de la mano. Y te digo a ti que esa tormenta también va a pasar y que vas a ver la luz al otro lado y vas a llegar al otro lado de la mar y vas a encontrar ahí la bendición de Dios. Estamos seguros, por tanto, que el Señor creía que estaban preparados para esta situación, porque Jesús nunca te colocaría en una situación para la que no sabe que estás preparado y nunca te dejaría solo para salir de ella. 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que la podáis soportar. La Biblia dice que el Señor no pondrá sobre nosotros carga más fuerte que la que podamos soportar. Esto es muy serio, pero a mí siempre me gusta bromear con esto un poco, cuando dice la Biblia que Dios no pondrá sobre nosotros carga más fuerte que podamos soportar. Yo a veces miro al cielo y le digo al Señor, ¿será que me confundió con Rambo? Dios tiene de ti un concepto más alto que el que tú incluso tienes. El Señor conoce tu corazón y ha visto en tu corazón el deseo de hacer su voluntad. Sé que nos cuesta, sé que es difícil y sé que a veces queremos hacer las cosas como decía Pablo, lo que quiero hacer no hago, pero no siempre hacemos lo bueno. Pero Dios ve tu corazón y ha visto que hay un deseo y que nosotros queremos y anhelamos obedecer y servir al Señor. Dios tiene un mejor concepto de nosotros que nosotros mismos. Dios sabe que hay cosas que podemos hacer y yo sé que hay cosas que te pueden estar pasando ahora, que crees que no vas a poder salir, que crees que esta tormenta te va a ahogar, pero no va a ser así, porque el Señor está contigo para ayudarte en todo momento. Las olas comenzaron a embestir la nave
La violencia de la naturaleza se mostró en toda su fuerza. Y se pregunta uno entonces, ¿qué propósito hay en esta tormenta y qué propósito hay en las tormentas? Miremos por favor el versículo 38 y 39 de Marcos 4. Dice así: y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza, o sea, gran tranquilidad. Jesús tenía toda la autoridad. La Biblia dice que el Señor Jesús tiene toda autoridad sobre cielo y tierra, arriba, abajo, lo alto, lo profundo. Toda autoridad está puesta en el nombre y la persona de Jesús. Él escogió, como les decía ahora, atravesar la tormenta con ellos. Él sabía que tenía que probarlos, que era necesario, y decidió ir con ellos para no dejarlos fallar. La tormenta les permitió medir su fe. ¿Qué aprendieron los discípulos? Que en los tiempos más terribles, en las situaciones más duras de la vida, Jesús va con ellos. Y caminar con Jesús es un caminar más suave. Aprendieron que Jesús es suficiente para toda ocasión. Que lo único que yo necesito para ser feliz en esta vida es estar tomado de Jesús. Y hago mucho hincapié en esto, porque a veces cuando tenemos problemas, lo primero que hacemos es alejarnos del Señor. Lo primero que hacemos es buscar situaciones o cosas que pensamos que nos van a dar solución en vez de devolvernos a nuestra parte espiritual. Cuando yo tengo problemas, lo primero que hago es desconectarme de Dios, pensando tontamente que yo voy a ser capaz de solucionarlo. Es gracioso porque hablo con mucha gente y a mí también me pasa que cuando hay alguna situación difícil, yo no sé por qué uno cree que uno lo puede solucionar. Es como que pensáramos que Dios nos sirve para algunas cosas, pero cuando algo es demasiado grande, no, es mejor buscar esta opción o buscar esta otra persona o acercarnos o nosotros mismos tener la solución. A veces las tormentas se dan porque Jesús nos quiere recordar que nos estamos alejando de Él, que estamos durmiendo a Jesús, le estamos acomodando. Señor, descansa, Señor, duerme y déjanos otra vez a nosotros manejar nuestra vida. A veces la tormenta se presenta para esa necesidad de que tú te acuerdes y que tú recuerdes que es Dios el que maneja tu vida. Y cuando Dios va en el timón de tu barca, todo camina y todo funciona perfectamente. Las tormentas nos vienen a todos. No hay garantía de que una vida cristiana o una vida consagrada nos libre de una tormenta, nos libre de una prueba y que el Señor a veces tome decisiones y nos recoja en un tiempo que tal vez los demás no pensemos, pero que el Señor piensa que ya es suficiente, que el plan y el propósito de esa persona se ha cumplido. Hay cosas que todavía no entendemos y hay cosas que nunca vamos a entender hasta que estemos con el Señor. Pero sí hay una cosa muy clara. Las tormentas no se dan por casualidad. Y siempre que hay una tormenta, hay una bendición oculta de la cual tenemos que estar atentos. La vida cristiana es como este viaje que los apóstoles tuvieron en Marcos 4. La vida cristiana es una barca en la mar. Tal vez estemos agobiados cuando Él nos llama. Tal vez cuando el Señor nos llamó a cruzar con Él, estábamos mal, estábamos muy tristes, llenos de problemas. Tal vez no los teníamos en el momento. Pero decidimos viajar con Él y sabemos que Él nos va a acompañar en todo el viaje. La Biblia dice de que la vida cristiana per se no te va a garantizar un lecho de rosas y un camino sin problemas. Si buscas por favor Juan 16:33 y quiero por favor que lo busques. Juan 16:33. Búscalo. Te lo voy a leer. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La única garantía que tenemos como cristianos es que tendremos vida eterna.
y que cuando crucemos la barca y pasemos la mar en el cielo con Dios, no habrá problemas, no habrá dolor, no habrá dificultad. Pero Jesús nos dice que aquí van a haber problemas, que a veces vamos a pasar situaciones duras, que a veces nos va a tocar llorar, que a veces nos va a tocar clamar. Pero nos dice también que no nos preocupemos, que confiemos, porque Él ya venció al mundo y Él va con nosotros para vencer al mundo. ¿Qué lecciones le dio el Señor Jesús a sus discípulos en esta tempestad? Estaban obedeciendo y sin embargo vino la tormenta. No estaban haciendo nada malo. Nunca piense que la prueba o la tormenta es un castigo de Dios. Estaban viajando con Jesús y sin embargo se desató la tormenta. Yo puedo estar en una relación muy espiritual, muy profunda y los problemas igual me pueden llegar. Y muchos de nosotros aquí en la iglesia lo hemos vivido y lo hemos sentido. Estaban en el centro de la voluntad de Dios y sin embargo se desató la tormenta. No discutas y no alegues con Dios. Si la tormenta aparece, dale gracias a Dios y dile, bueno Señor, esta es otra tormenta, cojamos los remos, dime para dónde voy. Porque voy detrás tuyo, Señor, guíame y voy detrás tuyo, dime para dónde voy. Jesús les mostró esto en Marcos 4 y los discípulos lo vivieron en carne propia. Cuando Jesús asciende y se quedan acá y empiezan el ministerio de la evangelización, si alguien supo de tormentas y de problemas, fueron los discípulos. Todos pagaron con su vida. Todos murieron de manera fuerte, de manera horrible. El único que es tomado fue Juan, el menor, el amado. Los demás todos sufrieron una muerte horrible por Jesús y por el Evangelio. Tal vez a nosotros no nos toque eso, pero sí nos va a tocar caminar y a veces caminar por sitios duros. Hay diferentes tormentas en la Biblia y todas tenían un propósito. La tormenta de Jonás sucedió para que volviera al Señor. La tormenta de Pablo fue para proveer una oportunidad de testificar. Esa tormenta fue para fortalecer la fe de los discípulos. ¿Para qué crees que es la tormenta que tú estás viviendo? Pregúntale al Señor, ¿cuál es el sentido de la tormenta que hay en tu vida en este momento? ¿Será que Dios quiere que vuelvas? ¿Será que te has alejado? ¿Será que el Señor te está abriendo una oportunidad para testificar, compartir, para hacer esa luz, sacar esa luz, esa lámpara escondida? ¿Será que el Señor está probando tu fe y quiere hacerte crecer y madurar para bendiciones grandes que tiene para ti? Nunca juzgues el propósito de la tormenta, ni el tu vida, ni el de otra persona. Porque el Señor pone las cosas de la mejor manera. ¿A qué nos lleva esto hoy? Y ya concluyendo un poco. El nuevo enemigo que nos ha dejado esta pandemia, que es la muerte, que es la peor tormenta a la que nos hemos enfrentado, ya tiene solución. Jesús hoy le dice a la muerte, calla y enmudece y te dejo sin poder. El Señor te dice hoy que caerán a tu diestra 1000 y 10,000, pero a ti no te tocarán, porque el Señor está contigo. Y tú me vas a decir, pero han caído hermanos cristianos. No han caído. Su tiempo ha sido definitivo, han sido bendición, han sido de evangelización, y si el Señor considera que ya han cumplido el propósito que deben estar, no es un castigo que lo haya recogido, es una recompensa. Y ese amigo y ese hermano simplemente se ha adelantado a la bendición y a la recompensa que yo sé que tú y yo anhelamos. Y yo de corazón digo, Señor, yo ya quiero estar allá y quiero verme con este hermano y con los hermanos que están allá, porque sé que pasando la barca y en ese sitio es donde mejor voy a estar. No le tenga miedo a la tormenta, no le tenga miedo a la pandemia, no se arriesgue tampoco y no salga a buscarla, pero sepa usted que ese enemigo, que esa tormenta que usted está viviendo, que esto que hoy nos está pasando a todos, ya está controlado. El Señor Jesús le dice a esta pandemia, calla y enmudece con el poder que solo Dios tiene. Qué bueno que tú puedas atravesar estas tormentas y saber que Jesús va a estar siempre. Qué bueno que no se te olvide en el Dios en que has creído y que sepas que todo lo bueno y todo lo maravilloso está en la mano del Señor y que Él solo tiene para ti cosas buenas.
y que esa tormenta, y lo insisto, solamente va a ser un paso más en el avance de tu vida y que vamos a llegar al otro lado de la mano de Jesús. Calla y enmudece. Esa debe ser mi oración ante cualquier situación. Si tienes una enfermedad, si hay un cáncer, si hay algo malo, si hay una depresión, si hay tristeza, calla y enmudece, porque el Señor Jesús ya habló y obró con poder sobre esta y cualquier tormenta que se nos puede acercar. Yo te voy a pedir que ahí donde estás inclines tu cabeza y vamos a orar en esta mañana. Bendito Padre de la gloria, gracias Señor por este tiempo y gracias Padre por estas tormentas que nos acompañan. Gracias Señor por las tormentas que también circulan en mi vida, por situaciones y cosas en las que debo pensar, decidir y hacer. Te doy gracias Dios porque sé que estás buscando que yo crezca, que estás buscando que madure, que avance, que progrese y que me convierta en ese siervo preciado que tú quieres. Y sé que eso también va para mis hermanos. Gracias dale hoy al Señor por la situación que estás viviendo. Sea difícil o sea suave, dale gracias a Dios porque hay un propósito detrás. El Señor Jesús quiere que crezcas como esa semilla de mostaza. Quiere que avances y quiere llevarte a un lugar especial. Padre, yo te pido hoy que nos sigas hablando y que nos sigas enseñando a través de las situaciones. Padre, te pido por favor que nos tomes fuertemente de la mano, como ese niño pequeño que al cruzar la calle, se toma fuertemente de la mano de su padre para no soltarse y para no temer. Tómanos Dios fuerte de la mano y no nos sueltes, así nos queramos soltar. Yo te doy gracias por todos estos mis hermanos que están a través de esta red social, a través de internet, y te pido una bendición especial. Gracias Dios por el privilegio que me das de ser tu siervo, por el privilegio que me das de compartir tu palabra. Señor, bendícenos y permite que este resto de semana sea de bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y decimos, gloria a Dios. Que Dios les bendiga a todos.